¿Por qué razón? Por el impacto que esto tiene en el comportamiento de variables macroeconómicas como la inflación, el crecimiento y el desempleo. Teniendo en cuenta estas mismas consideraciones, hay que observar lo siguiente, y es que el salario es determinante para el consumo de las familias, y las familias entre más consuman, entonces la economía se ve precisada a producir más para suplir precisamente esta demanda adicional que tiene la familia. Todo eso debe llevar al crecimiento. Sin embargo, los industriales sostienen que elevar los salarios significa elevar los costos de producción, lo cual conlleva una disminución en el proceso de crecimiento que tiene la economía. Entonces estamos frente a una situación contradictoria. Un incremento en los salarios beneficia a los trabajadores e impulsa el crecimiento, pero encarece los costos de producción y disminuye el crecimiento. Esta contradicción es necesario abordarla con el propósito de ponerle punto sobre las íes. El Producto Interno Bruto, que es la producción que se genera en un país dentro de sus fronteras en un determinado periodo, está compuesto por el consumo de las familias, el gasto que hacen las empresas en la inversión, el gasto del gobierno y las exportaciones menos las importaciones. Como se dijo, el consumo está determinado por la renta. La parte de la renta que no se consume constituye el ahorro. De tal manera que si crece el consumo, crece la producción, y si crece la producción se genera una renta adicional. Si se genera una renta adicional, entonces nuevamente el consumo tiende a subir. En una palabra, si el consumo aumenta, aumenta la producción, y si aumenta la producción, aumenta la renta, y si aumenta la renta, entonces aumenta el consumo. Es decir, el consumo determina la renta y la renta determina el consumo. La otra parte de la ecuación es la siguiente. Un incremento en los salarios conlleva un aumento en los costos de producción. Cuando aumentan los costos de producción se produce menos, y al producirse menos mercancías y bienes en la sociedad, el crecimiento tiende a bajar. Entonces, la contradicción está: los salarios aumentan, el proceso de producción y de crecimiento de la economía, pero a la vez encarecen los costos de producción y hace que la economía disminuya. ¿Cuál de las dos fuerzas prevalece? Esto es interesante verlo, pero desde el punto de vista de la evidencia empírica. Veamos lo que ocurre. Analicemos este tema tomando dos periodos. Los últimos 6 años del modelo anterior al que se está aplicando actualmente, 1985-1990. Y también cojamos un segundo periodo, el de la primera década de este modelo. Como se observa en la tabla, en el último lustro el salario mínimo tuvo unos ajustes tales que mejoraron su capacidad de compra, a excepción de los 2 últimos años. Por el otro lado, si se observa el comportamiento que tiene el ajuste del salario mínimo, en la primera década del actual modelo económico, lo que se observa es que el salario mínimo pierde poder de compra. Ahora, miremos el comportamiento que tiene la economía desde el punto de vista del crecimiento en estos dos periodos. Y si se observa, por ejemplo, en el periodo que corresponde al modelo anterior, en los años 80, observamos que se tiene un crecimiento del 4.6%, cuando el salario mínimo tuvo alguna ganancia o una mejora en el poder adquisitivo. Por el otro lado, se observa que en la década de los años 90, cuando arranca el actual modelo económico y
el salario mínimo pierde poder de compra, cosa rara, el crecimiento de la economía está por debajo de 2 puntos que en el modelo anterior. Analice esta información y fórmese una opinión. Tenga en cuenta la siguiente consideración. Es entendible que los industriales busquen aliviar la carga financiera que implica el invertir con los altos costos financieros que tiene la economía actual. Pero no es posible que esta carga financiera se le traslade por completo a los trabajadores, es decir, que los trabajadores carguen con la codicia del capital financiero internacional y con el desangre que representa las coimas que se van a acumular en el exterior. La codicia del capital financiero es como un velo que impide ver la luz de la mañana y disfrutar de los arreboles en el crepúsculo de la mar. Al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que la codicia rompe el saco.